si tienen 4 palabras, por supuesto los hermanos de la congregación que estamos acá, Pasos de Fe, no pueden ni decirle a su vecino, en Chile decimos soplar, no pueden decirle la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las 4 palabras que contienen el core, el núcleo del Evangelio? ¿Quién se atreve a decírmelas? 4 palabras. Empecemos acá, después vamos para acá. Cristo. Solo la primera. Ya, solo la primera. Ya, primera, vamos a hablar de un mensaje. Cristo. Y aquí empezamos ya que tenemos que derribar algo que está muy, muy presente en nuestra cabeza. Creemos que el centro del Evangelio es nuestra salvación. Pero no es el centro del Evangelio nuestra salvación. El centro del Evangelio no es nuestra salvación. La salvación es consecuencia del Evangelio. Y esa distinción hay que hacerla. Creer, orar. Ya, sí. Ahora sí que voy ganando, voy para el 7-0, ¿sí? ¿Ya? Recibir. Alguien fuerte, atrévase. Ya sabemos que es Cristo. Pero el core va con trampa, porque quise adaptar la segunda palabra. La segunda palabra es obituario. Cristo murió. Y murió por nuestros pecados. Fue sepultado. ¿Ya? Y entonces es el obituario. Cristo murió y fue sepultado. Esa es la segunda letra, O. Pero si digo solamente Cristo murió, es una mala noticia. A ver, ¿quién dijo resurrección? Ok. No se lo soplaron detrás, ¿cierto? Entonces la buena noticia es que Cristo resucitó. ¿Ya? Jesús es el Cristo que murió, obituario, y resucitó. ¿Y la cuarta palabra? Estamos definiendo el Evangelio, así que no es el Evangelio. La cuarta palabra empieza con I. Core. Encontrar. No. A ver si encontramos las 4 palabras en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Veamos. Yo voy a leer la versión NBI. Y después nos vamos a ir en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 5. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, o Cristo Jesús, entendiendo la versión que tenga, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Qué va a anunciar? El Evangelio ya había prometido en las... Entonces, ¿cuál es la cuarta palabra? Escritura. Y aquí algo que tenemos que considerar, que Dios habló a través de todo el Antiguo Testamento de que iba a enviar a su Hijo, el Cristo, y que este Cristo iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Este core, Cristo, obituario, resucita, escritura. Ahora, la consecuencia de esto es nuestra salvación. A todo esto, sigamos leyendo, veamos si aparecen las 4 palabras. Ya encontramos Cristo y encontramos escritura. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David
pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí algo que tú tienes que asumir. Cristo no es un nombre. Cristo es un título de rey. Amén. Y si Él es rey, tú eres su súbdito. Si Él es Señor, tú eres su siervo. Amén. ¿Ya? Y voy a usar una palabra que complica y que aparece en el manual de discipulado del Evangelio. Debemos entender, más que siervos, somos esclavos. ¿Ya? Amén. Somos esclavos. ¿De quién es? Cristo. Amén. Entonces, acuérdate, lo que se titula el librito, como definas tu evangelio, va a definir tu discipulado. Y si tú dices que Jesús es el Cristo, el Rey, el Señor de señores, entonces si es Él el soberano de los reyes de la tierra, entonces ¿tú quién eres para Él? Tú eres su siervo. Como Pablo se define a sí mismo. Pablo, siervo. Tú eres su siervo, su sierva, su esclavo, su esclava. Él es tu Señor amoroso. Eso sí, no es como los esclavistas de nuestros países americanos en general, en que eran literalmente malvados con la gente que esclavizaba. No, no es eso. El carácter de nuestro Dios es que aquellos que llama a sus esclavos los hizo herederos. ¿Ya? Porque Dios también nos llama sus hijos. Ok, entonces, fíjate, cuando tú predicas el Evangelio, si no mencionas la resurrección, no predicaste el Evangelio. ¿No entiendes lo que digo? Si tú no mencionaste que Cristo resucitó, tú solamente mencionaste una mala noticia, que Cristo murió. Y aquí una pregunta que nos resulta complicada y que es para otro tema. La justificación, la Biblia la conecta con la muerte de Jesús o con la resurrección de Jesús. ¿Quién se atreve a contestar? Con las dos. La resurrección. ¿Con las dos o con la resurrección? ¿O con la muerte? Con las dos. Veamos. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice el versículo: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si no hay resurrección, no hay justificación. El texto conecta, qué interesante, la muerte por nuestros pecados, lo conecta con los pecados, la muerte, pero la resurrección la conecta con la justificación. ¿Por qué? ¿Tú qué crees que hizo Dios con... Y me estoy adelantando, Romanos capítulo 6. ¿Qué tú crees que hace Dios con el pecador? ¿Lo arregla? ¿Lo repara? Lo crucifica. En Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo es crucificado en Él. Pero ¿qué ocurre después? O en el mismo instante que has creído. Dios te resucita en Cristo. Y eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura es el que ha sido declarado justo. Porque justificado significa ser declarado justo. Y entonces, ¿cuándo ocurre eso?
cuando resucitas en Cristo. Porque antes de la resurrección, tú eres un esclavo del pecado, estás bajo maldición, en Cristo tú mueres, en Cristo tú resucitas, y en Cristo tú eres declarado esclavo de la justicia de Dios. Resumí capítulo 6 de Romanos. ¿Ya? Tú antes eras, pero ahora yo soy. Fíjate lo que te estoy diciendo ahora. Suponte que antes tú eras un borracho, antes de llegar a Cristo. Pon un nombre que tú quieras. Antes yo era un adúltero, un mentiroso, lo que tú seas, antes de llegar a Cristo. ¿Qué ocurrió con el que era borracho? Fue puesto en la cruz. ¿Y qué nace? Una nueva criatura. Ya no te puedes identificar con el borracho que tú eras, porque el borracho que tú eras está en la cruz. Pero algo que tú tienes que asumir, que los miembros de tu cuerpo están acostumbrados al alcohol. Y la lucha no tiene que ver con tu identidad, la lucha tiene que ver con el terreno de que a quién voy a presentar los miembros de mi cuerpo, ya sea al pecado o a la justicia de Dios. Pero tú tienes que asumirlo, no como decir, yo soy borracho y voy a seguir siendo borracho. No, no, no. Si tú llegaste a Cristo, dejaste de ser lo que antes era. Y ahora lo que tú tienes es una lucha en tus miembros. Cambió absolutamente. Ya no eres lo que antes era. Y esto se puede aplicar a cualquier esclavitud del pecado, cualquiera sea, inclusive a la homosexualidad. Yo antes era homosexual, puedes decir, pero ahora ya no soy. Porque lo que antes era, ahora no soy. Y sí, tengo una lucha, pero no tiene que ver con lo que antes era. Y mi lucha tiene que ver con mis miembros. Y yo, los miembros de mi cuerpo, los someteré a la justicia de Dios. Y aquí viene, en español tenemos un problema. Confundimos justicia con justice. En inglés no está ese problema. Cuando tú lees la versión Romanos 1.17, vamos a Romanos 1.17. Cuando tú lees en inglés ese versículo, no dice justice, dice righteousness. Y la persona que habla inglés entiende perfectamente que hay una diferencia entre justice y righteousness. Una señora fue delante del juez y va y le dice, yo vengo aquí por righteousness. Un juez americano. Y al juez americano le dice, usted no va a encontrar righteousness aquí, usted va a encontrar justice. Qué interesante, porque la mejor traducción para lo que es righteousness o para que es justicia acá, en español debe haber sido rectitud. Fíjense, Romanos 1.17, dice el versículo, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. A ver, ¿la righteousness o la justice? Si lo leemos con que es la justice, vamos a leer así el Evangelio. En la muerte de Jesús se revela la justice de Dios. Pero ya dijimos que si hablamos de que Jesús murió y nos quedamos ahí, es una mala noticia. Pero si lo leemos así, en la resurrección de Cristo de entre los muertos se revela la rectitud de Dios. ¿Por qué? Porque la rectitud es la righteousness es la coherencia entre los dichos y los hechos. O en inglés sería la coherence between work and word. Entre su obra y su palabra. Entonces tengo su obra. Cristo ha resucitado. Ha cumplido su palabra. En Cristo, en la resurrección de Cristo,
se nos ha revelado la grandeza de la fidelidad de nuestro Dios, de tu Dios. Y algo así, hermanos, debes entender. Todas las promesas que tú necesitas para la vida, todas las promesas que necesitas para levantarte cada mañana, se encuentran en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Amén. Todas las promesas, en un solo hecho de la historia, en su resurrección. Porque si Dios ha cumplido las grandes promesas, también cumplirá las pequeñas promesas. Deuteronomio 7:19, tú puedes leer ahí que dice, veamos mejor. Mi hijo se torció un pie haciendo ejercicio en el gimnasio, mi hijo Martín, y repetía este versículo y decía, Dios es Dios fiel. En su dolor, para no reclamar contra Dios y decir, ¿por qué me torcí de nuevo el pie izquierdo si ya me había torcido el derecho? No, él decía, Dios es Dios fiel. Y agregaba una frase que yo le enseñé en la clase de escuela dominical, porque si no fuera fiel, no sería Dios. Fíjense, 7:19. Perdón, 7:9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios, dice esta versión, es Dios verdadero, el Dios fiel. No dice Dios es fiel, dice Dios fiel. ¿Ya? Por eso le decía a mi hijo, si no fuera fiel, no sería Dios. Y aquí un hermano de una iglesia presbiteriana no estaba de acuerdo con mi declaración, porque yo le decía, aún la soberanía de Dios se somete a que Dios es fiel. Porque Dios es Dios fiel y siempre actúa conforme a su fidelidad. ¿Ya? Entonces no es que Él haga, comillas, no es que Él haga lo que quiera, sino que Él hace conforme a su fidelidad. Y si Él ha prometido algo, Él va a actuar conforme a lo prometido, porque tu Dios es un Dios íntegro, un Dios fiel, un Dios que mostró la grandeza al humillarse a sí mismo y morir en la cruz y resucitar. Ese es tu Dios. La grandeza de la fidelidad de Dios se expresa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es tu Dios, Dios fiel. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. En la clase de jóvenes yo le pedí a los jovencitos que escucharan cada predicación que pudieran y se dieran cuenta si es que el predicador que dijo predicar el Evangelio mencionó, ¿qué creen ustedes que les pedí? Si mencionó o no mencionó que Cristo había resucitado. Si el predicador no menciona, le dice a los jóvenes que Cristo ha resucitado, y él dice estar predicando el Evangelio, entonces no predicó el Evangelio. Si no menciona que Cristo ha resucitado, no predicó el Evangelio. Si tú puedes decir, tengo una gran noticia para ti, Dios te quiere restaurar, te quiere levantar, te quiere sacar adelante, te quiere sanar, no importa, te quiere perdonar. Ven y acéptalo. Ya, pero no mencioné que Cristo murió y resucitó. No prediqué el Evangelio. ¿Cómo yo sé que Dios quiere hacer todo esto y está comprometido a hacer todo esto? Porque Cristo resucitó.
Y entonces recuerdo en Chile un hermano que me dice, bueno, yo me convertí al Señor de esa manera que usted estaba criticando. Y yo le digo, bueno, a pesar de la manera que te predicaron, te convertiste al Señor. Te acercaron de esa forma y después entendiste que Cristo había muerto y resucitado. A pesar de la predicación. Pero si tú miras la vida de la mayoría de las personas que dicen creer en Cristo, no han entendido, en su pensamiento, no han entendido que Cristo murió y resucitó. Tampoco han entendido que ellos han muerto y resucitado en Cristo. Y entonces andan felices en la vida diciendo, no, yo ya no me voy al infierno. Y entonces no han comprendido que sus vidas deben reflejar esto. Dios es Dios fiel. Porque la forma en que tú entiendas el Evangelio va a determinar la manera en que tú vives tu discipulado. ¿Por qué? Porque es así. Cristo murió, tú moriste en Cristo. Cristo resucitó, tú resucitaste en Cristo. Y el poder que actúa en Cristo, resucitándolo de los muertos, es el poder que actúa en ti. Es el mismo. Fíjate, otra cosa, hay tantos cristianos jugando a ser víctimas. Victipuntos tienen. Si somos latinos, tenemos más victipuntos que los americanos. ¿Cierto? Victipuntos. Ok. ¿Tú sabes que no podemos jugar al victipuntos los cristianos? No tenemos ese derecho. Imagínate, el Mar Rojo delante, el ejército de Egipto detrás. Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser destruidos. Mira lo que... ¿Viste puntos? Y Moisés, ¿qué les dice? Espera y ve la salvación de Jehová. No importa si el ejército de Egipto te está persiguiendo. Y no importa si el Mar Rojo está adelante. No hay derecho para jugar a la víctima. Porque el Dios que envió a su Hijo a morir y resucitar es el que está a tu lado. Primera de Corintios 15, fíjense. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio. Estoy haciendo eso, quiero recordarles el Evangelio. Yo tomo estas palabras como mías, que les prediqué, el mismo que recibieron y del cual se mantienen firmes. Mediante ese Evangelio son salvos si se aferran a las palabras que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Interesante lo que dice Pablo ahí. Y acá dice, fíjense, 4 palabras. Cor. La O es murió y fue sepultado. Cristo, obituario, resucitó y escritura. Cor. Bueno, versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Se dan cuenta? Les declaro, hermanos, el Evangelio. No dice en ningún minuto dice, tengo un mensaje que va a cambiar tu vida. La consecuencia de creer el Evangelio es que cambia la vida. Pero el problema es que confundimos la consecuencia con lo que es el core. No dice tampoco que vamos a ir al cielo. Porque el Evangelio no es que vamos a ir al cielo. La consecuencia del Evangelio es que vamos a ir al cielo. Ni siquiera dice que vamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque el centro no es la vida eterna, es que Jesús es el Cristo, murió por tus pecados y resucitó. Y la consecuencia es
la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿tú has creído que Jesús es el Mesías, es el Cristo, que murió por tus pecados? ¿Crees que Dios es Dios fiel? Y esa fidelidad de Dios se humanó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, y los que estuvieron ahí vieron su gloria. ¿Crees que esa fidelidad se hizo carne? Y que esa fidelidad fue tan grande que fue llevada a la cruz y que fue clavada, maldecida por los hombres, escupida la fidelidad de Dios, hecha carne. Porque otra forma de decir yo soy el camino y la verdad y la vida de la declaración de Jesús es decir, yo soy el camino y la fidelidad. La fidelidad de Dios hecha carne es Cristo. Y esa fidelidad salió a luz cuando resucitó. Si ese Dios fiel es tu Dios. Y aquí, tirón de orejas para todos nosotros. Versículo 34 de 1 Corintios 15. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Es que voy a usar el ejemplo del alcohol. Es que yo bebo porque mi papá era alcohólico, porque mi abuelito era alcohólico, y así todas las generaciones hemos sido alcohólicos, y el alcohol la tengo en el ADN. Ser alcohólico, disculpe esta broma, ser alcohólico y ser mexicano van de la mano. Bueno, en Chile también podemos decir eso. Y tengo que decirte, oye, detente, para de pecar. El alcohólico que tú eras está en la cruz. Asume que eres una nueva criatura y vive como esa nueva criatura porque has resucitado y has sido justificado en Cristo. Y continúa diciendo el apóstol, algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Lo mismo puede pasar respecto el libro de la depresión. Hay un capítulo que habla sobre relatos funcionales. ¿Cuál es un relato funcional? Un relato que funciona para respaldar mi pecado, para respaldar mi amargura. Es que si supieras lo que yo sufrí, supieras cuán mal la pasé cuando pasé el río, crucé el desierto, e inclusive, esta es una historia que me contaron, una triste historia, inclusive llegué a una casa que me violaron ahí. ¿Supieras cuánto yo sufrí con eso? Por eso yo soy amargada ahora, tan triste y veo la vida. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 25, 30 años atrás. Ok. Y yo les digo, ¿tú sabes qué hizo Dios con la mujer violada? ¿Dónde está? En la cruz. Y tu identidad, tu relato, como te defines a ti mismo, no es resultado del pecado de otro, ni de tu pecado. Es resultado de la resurrección de Cristo. Y desde donde debes relatarte es que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, yo he resucitado de Él. Esa es mi historia. Mi historia comienza en el momento en que resucité en Cristo. Ahí comienza. Y mi historia termina no cuando me aprueben la visa para vivir en este país. Mi historia termina cuando estoy delante del trono alabando al Cordero. Esa es mi vida. Desde ahí he de vivirla. Desde ahí he de verla. Todo lo demás cae en idolatría. Hermanos, tengamos claro qué es el Evangelio. Tengamos claro que el resultado del Evangelio es una vida guiada por el Espíritu.
en el que he muerto y he resucitado de él. Ahora, tengo más libros. Cuentos terapéuticos para sanar el alma. Estos son historias que yo, de experiencias con pacientes que tuve en Chile y que las hice cuentos e historias. ¿Ya? Por supuesto no aparecen los nombres, son historias metafóricas, pueden aparecer un príncipe, una princesa por ahí, y otras historias personales de la vida. ¿Alguien lo quiere? Ya, venga, lo siento, tengo más, tengo... Ya. Y esta es una historia triste, pero con esperanza. Mi cuñada, la hermana de mi esposa, falleció en un accidente de automóvil. La hermana de mi esposa son 10 hermanos, ¿ya? Son 2 cristianos solamente, mi esposa y la hermana de mi esposa. La hermana de mi esposa y su esposo, o sea, mi cuñado y concuñado, los 2 fallecieron en un accidente de automóvil. Esto ya hace 12 años. Entonces yo escribí en mi Facebook de biografía y escribí sobre las experiencias que tuvimos, porque su hijo menor, que en aquel minuto tenía 11 años, quedó con estado vegetativo, muerte cerebral, básicamente, por decirlo a grosso modo, aunque, bueno, muerte cerebral. Y Cecilia y yo, mi esposa y yo, nos hicimos cargo del niño durante 7 u 8 años y vimos la lucha que implicó lo que significa tener a un niño de esas características. Además, nos hicimos cargos del hermano Diego, y aquí aparece relatado Diego y su hermano Álvaro respecto a lo vivido. Este es un libro que fue mi seminario de vida, ¿ya? En el cual el Señor utilizó estas circunstancias para hablarme de cuán fiel Él es, aún en los momentos más difíciles. ¿Ya? Tengo 4 libros. Se llama Cuando la catástrofe golpea tu puerta. Aún en los momentos dolorosos, Dios es Dios fiel. ¿Ya? ¿Alguien lo quiere? Venga. Me quedan 2. ¿Puedes pasarle, hermano? Por favor. No, dáselo a ella y yo te traigo otro después. Entonces, hermanos, recuerden, mañana hay un libro gratis electrónicamente en Amazon y es el de la depresión, pero el de la depresión se convirtió en 3 manuales de discipulado, ¿ya? El manual número 1 tiene 16 lecciones, el manual número 2 tiene 8 lecciones. Ustedes pueden tomar el libro, el del manual que va a estar mañana, y pueden hacerlo en su iglesia. Yo les recomiendo que sean grupos de 5 hermanos y les garantizo que tienen un curso de consejería bíblica en ese manual. Y ustedes me pueden escribir, llamar para preguntarme cualquier cosa y yo estaré feliz en contestarle. Gracias, hermanos, por darme la oportunidad de compartir la palabra.